Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Carlos. Vamos a continuar con este curso de Microsoft Word en versión 2013. En este capítulo vamos a ver cómo utilizar las tablas como elementos gráficos para diferentes aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, aquí tenemos esta tabla, que es básicamente la que había creado. Nada más le modifiqué algunos aspectos, por ejemplo. Le ajusté algunas, le quité algunas columnas y le hice más pequeña, ¿no? Más que nada es como ejemplo de lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, ya que lo tenemos aquí, vamos a ver que nosotros tenemos dos opciones. Por ejemplo, aquí yo ya tengo este texto. Voy a eliminar de momento esta imagen, más para utilizarla. Este espacio. Yo, por ejemplo, quiero hacer lo mismo que he hecho con esta imagen, es decir, ponerla aquí en el centro. Yo puedo hacer en el centro y que el texto la bordee. Esto lo puedo hacer de dos maneras. Una de ellas va a ser, si me voy aquí a selección, selecciona todo, le doy control C, me pongo, por ejemplo, aquí, en cualquier momento, en cualquier lugar donde yo quiera, y le voy a dar pegar o control V para pegar. Le doy aquí pegar. Voy a ver que tengo diferentes opciones de pegado. Uno que sería mantener el formato de origen, combinar formatos y mantener solo texto. Evidentemente me interesa el de formato de origen. Vamos a darle aquí. Y ya que estamos así, podemos simplemente moverla. Y de esta manera vemos que automáticamente se lo bordea el texto. ¿Okay? Yo puedo trabajar de esta manera. Otra manera como podemos hacerlo, vamos a darle control Z para hacer todo esto, es aquí yo tengo el mismo documento, a pesar de que está en una sección diferente, yo puedo moverla. Aquí tengo yo esta nuevamente, la selecciono de aquí y la muevo y la jalo y la puedo ir colocando, ubicando donde a mí me interese. Esta es otra manera cuando ya tengo, digamos, la tabla. Aquí yo lo puedo poner, por ejemplo, que quede centrada. Vamos a alejarnos con control para centrarlo un poquito más. Aquí ya tenemos, por ejemplo. Y de esta manera, por ejemplo, yo ya tengo nuevamente mi tabla y el texto está bordeando esa tabla como un elemento gráfico. ¿Ok? Esta puede ser una manera, digamos, para trabajar con tablas, es decir, que las mismas tablas estén, que el texto esté contextualizando a la tabla, o más bien el elemento gráfico esté contextualizando el texto, o el diálogo, o el argumento que se está manejando. ¿Ok? Vamos a darle aquí para eliminar esto. Después vamos a darle aquí física. Nada más, es parte de, digamos, del texto, que vamos a darle un poco más de tamaño. Ok, listo. Bien, ¿qué más vamos a poder hacer? Recordemos esto del encabezado y pie de página. Recordemos que para esto nos vamos a diseño de página, perdón, en insertar. Ok, nos vamos a la parte donde dice encabezado. Recordemos que lo vamos a poder crear. Vamos a crear uno en blanco. Ok, aquí ya tenemos, y nuevamente aquí podemos insertar, ya que estamos aquí en la herramienta de encabezado, nos vamos a insertar nuevamente y vamos a poner una tabla. Ok, vamos a poner una tabla de 3 campos. Aquí ya lo tenemos. Aquí nosotros vamos a poder crearle, por ejemplo, 3 cosas. Por ejemplo, aquí el título, que sea, por ejemplo, física, o la física, o física, no sé, física. Ok, acá vamos a ponerle, por ejemplo, nombre del autor. Vamos a ponerle nada más Carlos, es decir, el nombre. Y acá vamos a ponerle la fecha de hoy. Vamos a ponerle, estamos a 2 de febrero de 2013, ok, 2014, perdón. Bien, no lo mando al final, 14. No, desactivé que el... Bien. Bien, esto evidentemente vamos a darle aquí una orientación que nos lo mande al final. Vámonos nuevamente, recordemos que este que quede al final del texto, que quede aquí de esta manera. Como vemos aquí, esto puede ser que no sea suficiente. Vamos a bajarle un poco más. Vamos a aumentarle aquí, por ejemplo, el tamaño. Vamos a darle que sea 18 puntos, tal vez más, 22, sí, porque va a ser el título. Ok, lo va a querer centrado. Ok, un poco más. Vamos a darle una tipografía que sea, por ejemplo, esta de Times. Ok, vamos a darle un color. Vamos a dar color verde. Ok, vamos a darle también una tipografía Times que sea de 2 puntos, nuevamente también en verde, pero digamos que sea cursiva, y esto también que sea, digamos, en verde, cursiva, también que sea de 12 puntos. Ok, bien, física. Ok, aquí vamos a corregirle esto. Vamos a aumentarle un poco más el tamaño, nada más para que se vea más enfático esta zona. Evidentemente aquí yo, por ejemplo, yo no quiero que quede esto de esta manera. Vámonos a utilizar nuevamente aquí a diseño, perdón, a presentación,
Y aquí vamos a tener más opciones, no solamente cargado a la izquierda, a la derecha y al frente, sino que también, por ejemplo, esto lo puedo centrar. Este que quede también centrado, pero cargado a la izquierda. Y este, por ejemplo, que quede en la parte de abajo. ¿Ok? Podría ser de esta manera, no lo sé. Es cuestión de verlo. ¿Ok? Y de esta manera pues tenemos un encabezamiento, digamos un encabezado un poquito más gráfico, con más elementos. Evidentemente vemos que este método de alineación, por ejemplo, es más completo que el que tenemos cuando nos vamos a inicio, que nada más tiene estas 4 opciones. Evidentemente aquí pues bueno, nos conviene más manejar este método. Ok, ahora lo que nos hace falta es eliminar sus bordes. Nos vamos a darle aquí en este cuadro, lo seleccionamos todos. Ok, y nos vamos a ir en la parte de diseño, en la que tenemos aquí arriba. Nos vamos a diseño, vamos a ver aquí en bordes, vamos a como por ejemplo ponerle este que dice sin bordes. ¿Ok? Y de esta manera, por ejemplo, ya vemos que tenemos entonces este encabezado. ¿Ok? Vamos a darle clic fuera. ¿Ok? Y de esta manera lo tenemos. Recordemos que lo podemos aceptar de esta manera o simplemente cerrar encabezado y pie de página, y aquí lo tenemos. ¿Ok? Con este encabezado, como vemos, pues bueno, aquí bueno, tendríamos que trabajar aquí más porque aquí no tenemos nada. Podríamos escribir algo más para que nos aparezca también el siguiente encabezado. Ok, bien. Y bueno, estas son, digamos, dos maneras como nosotros vamos a poder trabajar con tablas de manera gráfica, como elementos gráficos. Otra más, por ejemplo, va a ser en cuanto, por ejemplo, crear. Vamos a darle aquí exprimir para que nos crea. Vamos aquí abajo. Vamos a crear, por ejemplo, otro elemento aquí interesante. Vamos a cambiar la orientación. Insertar diseño. ¿Dónde está? Diseño de página. Vamos a cambiar la orientación a vertical. Y por ejemplo, recordemos que algunos sobres tienen, por ejemplo, que dividen una carta, la dividen en tres partes. Y la carta, digamos, tiene una parte de una ventanilla donde vienen los datos justamente del, pues bueno, de la persona a quien va dirigida o del remitente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta parte, digamos, tiene que ser inamovible, no se debe de mover. Para esto vamos a hacer lo siguiente, vamos a insertar nuevamente una tabla, de un solo campo. Vamos a ajustarle con recordemos, tenemos que ponerle aquí donde está en el punto extremo inferior derecho. Podemos ajustar la tabla y darle, por ejemplo, el espacio que yo quiero. Yo lo voy a poder modificar y ponerlo un poco más abajo. ¿Ok? Ajá. Y aquí yo tengo, por ejemplo, este espacio que va a estar, digamos, en la tabla. ¿Ok? Ahora bien, yo lo que podría hacer es, por ejemplo, si yo me voy aquí, le doy clic derecho y me voy a opciones, donde está propiedad de tabla, en propiedades de tabla, yo puedo irle que de esta celda, por ejemplo, que la información esté de esa manera de arriba hacia abajo. Pero lo más importante, si nos vamos en la parte de fila, dice especificar el alto de la fila. Recordemos que esos son sobres ya predefinidos que tienen todo un formato definido. Por ejemplo, yo puedo ponerle que no sea de 4 centímetros, sino que sea de 5 centímetros. Bueno, pues creo que son de 4 centímetros de alto, si no recuerdo. No recuerdo bien, la verdad. ¿Ok? Y que el alto de la fila no sea mínimo, sino que sea exacto. Es decir, que no se pueda expandir más. Si yo lo pongo mínimo, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a darle a aceptar. Para esto vamos aquí a inicio. Vamos a activar párrafo. ¿Ok? Vamos a... Y ya teniendo los párrafos visibles o activos, simplemente vamos a dar un poco enter para ver justamente. Y vamos a ver que en la medida en que yo voy poniendo más texto, se va ampliando justamente este campo. Entonces yo lo que quiero es que quede rígido, es decir, que no se exceda. Vamos a darle nuevamente clic derecho y nos vamos justamente, recordemos, en propiedades de celda. Y en fila vamos a poner que sea de 4 centímetros, pero que no sea mínimo, sino que sea exacto. Vamos a darle a aceptar. Nuevamente vamos a darle enter para generar nuevos párrafos y vamos a ver que cuando yo me excedo no me lo permite, solamente me permite justamente hasta esa cantidad, es decir, no me lo muestra. ¿Ok? Entonces por lo tanto aquí ya me estoy rigiendo en cuanto a lo alto. Podemos hacer lo mismo también en cuanto a lo ancho. Vamos a darle propiedades de tabla. Ponemos aquí en cuanto a fila, tenemos en cuanto a columna, especificar ancho, vamos a poner en centímetros. Ok, vamos a la parte donde dice columna, y de la columna, por ejemplo, tiene que tener, por ejemplo, un ancho de 8 centímetros. Ok, vamos a darle a aceptar. Y por ejemplo, aquí yo ya tengo que tenga ese alto y ese ancho. Entonces, por ejemplo, yo cuando escriba no me voy a poder nunca exceder. Otra cosa que tenemos que ver es justamente el posicionamiento, que quede exactamente en ese lugar. Vamos nuevamente aquí a propiedades, donde está propiedades de tabla.
Nos vamos a donde está en celda, nos vamos a tabla, aquí en tabla nos vamos a posicionamiento y aquí vamos a poner justamente la posición con respecto a exacta posición con respecto al margen, ok. Vamos a poner por ejemplo que está ahorita de 4.5 centímetros, vamos a ponerla 0.51, vamos a ponerle de 5 centímetros, en realidad no sé exactamente la distancia. Con respecto a la página, distancia desde texto adyacente, vamos a ponerle aquí que por ejemplo que el texto, aquí está bien, digamos que empiece justamente en 0.5 centímetros, vamos a darle a aceptar y aquí como vemos ya tiene la tabla, está exactamente en esa posición, ok, vamos a darle a aceptar. Y otra cosa, vamos a seleccionar todo, nos vamos nuevamente aquí a diseño y vamos a poner que en cuanto a bordes, que no sea visible, sin bordes, ok. Pero bueno, vamos a ponerlo visible mejor. Vamos a ponerlo visible para que quede ahí para que se muestre, si no, no lo vamos a poder ver. Entonces, así cuando alguien esté escribiendo automáticamente lo va a bordear y esta tabla, digamos, esa zona donde va a tener la información justamente del remitente va a quedar siempre justa donde va a quedar, de tal manera que cuando se doble, perdón, vamos a darle control para seleccionar esto. Cuando se doble la carta, exactamente esta sea lo que se muestre, digamos, en el sobre, la información del remitente, ok. Pues bueno, de momento sería todo con respecto a cómo utilizar justamente las tablas como elementos gráficos. Recordemos, también podemos hacerlo como un elemento, digamos, como un cuadro de texto en el cual va a estar, por ejemplo, un sobre para un remitente, como una tabla, digamos, enmarcada o por texto, o simplemente una tabla utilizándola como un encabezado, ok. Vamos a desactivar momentáneamente esto del mostrar todo en párrafo, ok. Vamos a desactivarlo, vamos a hacer una copia de esto nada más para tener aquí algo que no relleno, control C, perdón, no, esto no, porque aquí me está copiando esto. Vamos a seleccionar esto, todo, menos, control, esto de aquí, control C, aquí yo lo copio, control V, y vemos como el texto me está rodeando en la tabla, y por lo tanto aunque yo doble esta hoja, esta siempre va a quedar como libre y aquí va a poder yo escribir cualquier cosa, ok. El nombre, evidentemente, el remitente, dirección, código postal, etcétera, ok. Pues bueno, de momento sería todo. Los invito a que sigan viendo este curso, que se suscriban, que le den like y que lo compartan, pues bueno, para seguir subiendo más cursos, más capítulos. Les dejamos aquí unos vínculos en los cuales ustedes encontrarán otros canales. En cada canal encontrarán diferentes cursos. Los invitamos a que se den una vuelta, que los vean, que se suscriban, para seguir subiendo más cursos, más capítulos. Y de momento sería todo y hasta la próxima.